Participamos en nuestro historiador preferido, es el señor Alejandro Andersen. Bienvenido, Ale, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, buen día. Muy bien, acá estamos. Bueno, qué elegancia la de Francia hoy, ¿eh? Me gusta. Camisa blanca hoy se ha venido muy bien, ¿o no? Hay que Es decirlo. especial para este lugar, claro. Muchísimas Tengo gracias. que ir a la K2, ¿qué me pongo? Aceptá el Claro. piropo. Bueno, Vamos. ¿todo bien, Ale? Sí. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo han ido estos días que no nos vimos? Bien. Bien. Lo saco de contexto con las preguntas Sí. a Ale. Él viene seteado para que yo le pregunte, contame historias de Claro, Necochea. Es que si no tengo que contarte. No le gusta hablar. Y estamos estamos en televisión. No. No le gusta hablar de su vida personal, Ale Es Andersen. historiador de historias ajenas, no de las propias. Claro, bueno, hablemos de la historia. ¿Qué capítulo tenemos hoy? Ponemos un título. Bueno, hoy amerita por la proximidad de la fecha de la Sí. fundación del pueblo de Necochea y vamos a contar puntualmente, lo demás es todo bastante conocido, Sí. lo de la fundación y demás. Pero hay algo que es parte integral del proceso de fundación del pueblo de Necochea que tiene que ver con el naufragio del filántropo, el famoso filántropo. Sí. Y entonces hoy vamos a hablar puntualmente de eso. Esto fortuitamente, alguna vez encontré en el Archivo Histórico Provincial, que está en La Plata, el Ricardo Levene, un expediente del Ministerio de Gobierno que decía, el título, la carátula, era Goleta en Río Quequén. Como un hecho más, ¿no? Como uno más de Claro. toda una pila de cosas que hay, en una comunicación entre el Juzgado de Paz y el Ministerio de Gobierno de la provincia, y justamente se trataba del legajo del naufragio del filántropo, que nos da cosas interesantes. La más importante, igual esta la vamos a eludir un poco, podemos tratarla otro día, es que corrige toda la fecha de la historia de Necochea, como puede pasar muchas veces, y es que en todo el relato sobre la historia de la fundación del pueblo de Necochea se ubicó el naufragio del filántropo en el año 1871, que coincide con la fecha en que empieza a pedirse la fundación. Sí. Cuando aparece este legajo en el archivo histórico de la provincia, venimos a descubrir o a encontrarnos o a sorprendernos con que el naufragio en realidad fue 2 años después, fue en 1873. Ahí se produce una cosa medio extraña en cuanto a las fechas Sí. y las motivaciones. Puede haber pasado que estaba la motivación, pero que no estaba el hecho, y que una vez consumado el hecho, se haya aprovechado esa situación para... Sospecho que tiene que ver con que viene a reforzar algo que ya había empezado Bien, 2 bien, años antes, bien, pero bien. no como más o menos lo sabíamos que tenía que ver con Un hecho el iniciático. disparador. Claro. El disparador. Sobre todo cuando, bueno, son 2 años la diferencia, pero cuando el primer relato que queda escrito respecto a esta cuestión es de 1888, entonces estaba muy cercano como para que sea un error Bien. de pasada la distancia. Ese es un tema, esa Sí, es una cuestión, sí. pero vamos a hablar otra vez puntualmente sobre el naufragio en sí de esta embarcación. Concretamente, el expediente se inicia el 4 de junio de 1873, cuando el juez de paz del partido de Necochea, no había pueblo todavía, Sí. se dirige al Ministerio de Gobierno de la provincia informando, dice que habiendo salido al sur del Quequén Grande la goleta nacional Filántropo, a causa de un temporal, habiéndose salvado la tripulación, le he mandado poner una guardia hasta tanto se indique qué hacer con esto, ¿no? Ok. Necesitaban instrucciones. Haceme la diferenciación, la salvedad y la aclaración de esto de que existía el partido de Necochea, pero no existía Necochea. Pero todavía hasta 1881 no va a haber pueblo de Necochea o Ok. ciudad, con lo tanto no había autoridades locales. Bien. Autoridades políticas. La única autoridad del juez de paz, que tenía un montón de atribuciones, pero no eran autoridades políticas locales porque no había una ciudad. Bien, ya estaba el partido y se llamaba Necochea. El partido se llamaba Necochea y ya llevaba para este año 73, llevaba 8 años, porque se había creado en 1865. Ok. El partido, a partir de una decisión de la provincia, de una cuestión administrativa, burocrática, se quiere de cómo separar o seccionar todo el territorio provincial Ok. en distintos partidos. Pero a esta altura hay muchos partidos que no tienen una ciudad cabecera. Está ¿sí? bien, bien. La diferencia, la incorporación a ciudad cabecera tiene que ver primero con que va a empezar a desarrollarse la vida urbana, porque hasta que no hay ciudad, todo lo que hay es campo, ¿no? Sí, sí. Territorio y población rural.
Esa es una diferencia, y la otra que ya va a tener autoridades locales con sus atribuciones correspondientes. Ok. Bien, entonces el Ministerio de Gobierno responde a esta información que se debe hacer custodiar esa embarcación hasta nueva orden, adaptando las medidas que sean necesarias para salvar la carga. ¿Sí? La tripulación ya había zafado de esa. El 8 de junio, otra vez, una comunicación desde acá hacia la provincia, donde dice que el 30 de mayo encalló la goleta Filántropo, lo que me fue comunicado, dice el juez de paz, por el capitán del mismo buque, Bautista Picón, que se presentó en este juzgado el 4 de junio. Puse una guardia de 15 hombres para asegurar los intereses, que están la mercadería, en definitiva, y que un monto de mercadería que asciende más o menos a 3 millones de pesos. En un ratito vamos a hacer una comparación respecto a eso, de cuánto significa 3 millones de pesos, ¿no? En aquel momento. En ¿La aquel mercadería que momento. era un barco pesquero? No, era un barco de Mercadería. mercadería que... Alimentos. No, más bien eran cuestiones de... Había mucho tránsito en ese momento hacia Bahía Blanca sobre todo, pero a veces hacia Quequén, Sí. no había puerto todavía, Sí. pero hacia el Quequén, de materiales de construcción, Ok, alambre, madera, ¿sí? Bien. Cuestiones que se necesitaban por acá. En todo caso, podían irse de acá cargados con Sí, cueros con o algo, con claro, algo. Sí, sí, exactamente. sí. No todavía agricultura, pero sí Claro. lana y demás. Bueno, entonces que puso 15 hombres a custodiar lo que quedaba, y también autoricé a que se les suministre a los náufragos la cantidad de alimentos que necesitan. Ok. Bien. Me gusta que todo eso quede escrito, es maravilloso. Sí, Es- sí. Podría haber, sí. Es muy, primero que es muy pintoresco, Claro. aparte la forma en que lo escribían, pero eso, por ejemplo, hoy sucede un hecho así, y también queda escrito de esta manera, Y si uno buscara dentro de 100 años. hay cuestiones legales, claro, porque una parte de esto tiene que ver con los seguros. Claro, O sea, es importante. claro. es Y importante. casi te diría que la historia antigua que conocemos está muy basada en la bitácora de los capitanes. Exactamente. O sea, gran parte de toda la historia que conocemos Conocí tal lugar, tenía esta geografía y sí, esas cuestiones, sí, claro. tiene que viene ver de ahí. con, o si no, con también los escribas de los conquistadores. Claro. Claro. ¿No? Que no hay material indígena para entender. Entonces, de acuerdo a cómo describían los conquistadores cómo eran las cosas y las llevaban. Y documentos oficiales de este Obvio, caso, porque obvio, también claro. en el caso de la conquista, la corona española o la que fuera, necesitaba saber qué habían encontrado porque era el dueño. Quería, Claro, describime, a ver qué es Claro. nuevo para nosotros. Firme Sí, aquí. ahí sacaba el 3%. Claro, y, muy bien, y resolvía todo. A ver, ¿no? ¿qué me pertenece ahora? Discúlpeme, pero ¿qué me importa? El micrófono lo tengo yo ahora. Pero no, por supuesto. Bueno, Y el creo que 3 me es puse poco. Bien. Bueno, solicito a usted con prontitud el procedimiento para pagarle a la gente que alimenta a los náufragos. Sí. Y aclara también que la partida de este juzgado se compone de 12 hombres, ¿no? 12 policías serían. Y el que suscribe ha tenido que dejar 2 para el servicio del juzgado, porque pasaban otras cosas en el lugar. Sí. Y ha puesto 10 de los 12 para cuidar el buque, tuvo que contratar 5 más. 5 Ok. vecinos a los que se les propuso el salario de 400 pesos mensuales para este servicio. Decíamos que la carga del valor de la mercadería que había naufragado era de 3 millones, así que estamos hablando de casi 100 sueldos. Claro. Era importante. El monto era importante. Era claro, importante. por eso había tanto guardia dando vuelta, ¿no? De 12 ponemos 10. 400 era mensual el Mensual, guardia, claro. Claro. Bien, bueno, el gobierno autoriza todos estos gastos y demás. Después hay un informe de la aduana que dice que el filántropo fue despachado el 29 de abril desde Buenos Aires, Sí. con carga toda de removido, que es varios. Ok. ¿Sí? Es varios, carga de removido perteneciente a varios cargadores con destino a Bahía Blanca. Bien. ¿Sí? El 29 de abril había salido. Y ahora sí, ahora viene lo más importante. Lo jugoso, viene todo la esto historia. fue zaraza de introducción. Vamos a lo que importa. Y ahora vamos a lo que importa, que es, qué locura esto. En ese expediente está la bitácora del capitán, Ok. de puño y letra. Y es lo que vamos a leer ahora. A ver, dale. Dice, escribió
el capitán Juan Bautista Picón, que esto también integra el expediente porque tenía que ver con los seguros, ¿no? Que el 29 de abril, a las 3 de la tarde, salimos con un pequeño viento noroeste del puerto de Buenos Aires con destino a Bahía Blanca. Se navegó toda la noche con todas las velas. Como a las 5 de la tarde del día 30, al día siguiente, nos hallamos paralelos al Cabo San Antonio. El Cabo San Antonio está, cuando termina, o cuando empieza, depende de dónde miremos, la bahía de San Borombón, donde hoy está el Partido de la Costa. Sí. ¿Sí? En la curvita esa, la bahía de San Borombón, la más cerca a nosotros, Sí. es el Cabo San Antonio. Así que anduvo en un día, hasta ahí, bastante, ¿no? Se siguió la navegación toda la noche y todo el día 31, siempre con todas las velas, a pleno. En la noche del 31, el viento cambió al sudoeste. Hay que salir en mayo a navegar también, ¿eh? Ojo. Unos arriesgados, claro. El viento cambió al sudoeste, refrescando, y se ha tenido que navegar solo con las velas mayores. Hay mucha técnica acá de navegación que... Claro, que dependiendo de los vientos es con qué vela claro, subimos, con qué vela y con no cómo nos va vamos a direccionado. detener mucho ahí porque se hace Sí. largo y tedioso. Lo que siguió así hasta el 4 de mayo. Bueno, entonces, del 29 de abril al 4 de mayo, bien. Bien. Tranqui. Por la noche, el viento cambió y llegamos el día 8 de mayo a la altura en paralelo del Quequén Grande. Así que en 9 días, de Buenos Aires al Quequén, no entraban en el Quequén, pero en 9 días hicieron... Me gustan los puntos de referencia de cómo uno ve desde el barco, porque este informe va desde el barco, es, che, ¿a dónde llegamos? Sí, mirá, recién pasamos el Quequén Claro. Grande. Digamos que visualmente podés darte cuenta cómo va tu viaje. Exactamente. A las 4 de la tarde de ese día 8 de mayo, el viento, acá, a nuestra altura, Sí. el viento Desmintiendo todo tipo de teoría de que por Necochea es favor, ventosa, ¿no? por favor. Y más un día como hoy. cambió en poco tiempo al sudoeste. El tiempo se puso nublado y la mar gruesa, con huracanes, granizo y fuertes chubascos. Uf. Se pudrió. Tuve que poner el buque a la capa cerrada. Es una técnica de entre las velas y el... De y el resguardarse timón, y quedarse claro, de tranquilito. quedarse ahí Sí. y que no lo atraviesen las olas, en Exacto. definitiva. Con la mayor y el barril y la trinquetina, bueno, todos elementos de este tipo de embarcación. Un fuerte golpe de viento con granizo rompió la vela mayor Ok. y el mastilero y nos obligó a apoyar en popa para no ser traspasados por la mar. No podemos ir dando una imagen Sí, sí, de sí. lo que está pasando, Ese ¿no? video del barco que está en redes, que se viene Sí. la ola y le parte al medio la proa y la popa, es tremendo la imagen. Bueno, se comieron un tormentón importante. El tiempo seguía siempre amenazando con fuerza y fuertes chubascos, por lo que hemos sido obligados a correr solo con las velas del barril hasta el día 11. Estamos a 11 de mayo, salimos el 29 de abril, hasta la latitud 34-38. El médano blanco, que en definitiva es el lugar de encallamiento, Sí. está en la latitud 38-41. Ok. Así que todavía no llegaron a la altura del médano blanco, ¿sí? Habíamos dicho que el 8 llegaron a la altura de la desembocadura del Quequén, Sí. y para el 11 no pudieron avanzar mucho, Está bien. ¿sí? A las 11 de la mañana, un fuerte golpe de mar gastó el timón, pero el tiempo empezó a calmar. Y nos dio tiempo de fortificar el timón, de ponerlo apto para seguir la navegación. Ok. Se No. había calmado la tormenta Sí, hasta ese y momento. todo lo que se rompió lo pudieron arreglar. Ok. Y yo ya estaría llorando y pidiendo el helicóptero, ¿no? Con esto nomás, con el primer granizo. Pero bueno, por eso uno no navega. ¿Dónde está mi All Inclusive? Yo no pagué por esto. En la noche del 11 de mayo, la mar quedó del todo calma y el viento mudó al oeste y todo fue calmo hasta el 15. ¿Sí? Meta para adelante. Destino Bahía Blanca. Y en este intervalo se arreglaron las velas, se puso en orden el buque, se tomaron una ginebra, Claro. No es que siguieron navegando demasiado, sino que ordenaron, ordenaron la Está cuestión bien. para seguir el viaje. El día 16 de mayo, Sí. hace 17 días que están en el mar, avistamos el Cabo Santa María. Cabo Santa María está en latitud 34-35, casi no se movieron nada del punto anterior. Claro. Y con viento oeste-noroeste, un buen viento para navegar, bordejeando todo el día. Esto también, no avanza el barco, se acerca todo lo que puede a la línea de la costa.
Como si supieran, ¿no? Como que si supieran que en algún momento Claro. Si falla, que se estemos podía cerca. pudrir. Sí, Claro, tal es como cual. que se estacionaron cerca. Bueno, siendo la causa de esto, dice, perdón, bordejeando todo el día y la noche sin poder avanzar, siendo la causa de esto una fuerte marejada. El día 20 Sí. 20 de mayo, cambió al noroeste, con viento regular y tiempo claro y favorable. Zafamos. Bien. Uno se pregunta por qué no arrancaron, muchachos, váyanse de ahí, por favor, salí de ahí, maravilla. Por lo que pudimos seguir el viaje a nuestro destino sin ningún inconveniente. ¿Vale? El 20 de mayo. El 27, Sí, a las 5 de la tarde, llegamos a 1 milla de Montermoso. ok. Está cerca. Sí. Pero el viento cambió. Y la mar contraria nos obligó en la noche a fondear y esperar el día. Bien. Principiando el día, aumentó el viento. Y el cielo estaba nebuloso a tal punto que nos obligó a echar otra ancla. Se movía el barquito, digamos. Está complicada la estamos analizando, marejada. claro. Y el viento siempre aumentando, y de ratos fuerte. Y a las 2 de la tarde, un golpe de mar rompió el ancla que estaba a la izquierda, y al momento hice aprontar las velas para retirarnos de la costa. Y pasando un cuarto de hora, se rompió la otra ancla. Y vos, gordo, mirando Netflix en tu casa, un día así en Necochea, ¿me entendés? Mayo, un viento de esos días de sudestada que decís, no salgo por 3 días. Rápidamente hemos podido alejarnos en toda la noche y todo el día con rumbo sudoeste, alejándose de la costa porque empezaban a correr riesgo de encallar, ¿no? El día 29 de mayo, viramos para tierra, esperando el resultado del tiempo. Estaba jodido. Ok. Desde el 27 se habían puesto con el feo, 2 días. Pero el viento aumentó. Y a las 2 de la tarde un golpe de mar se llevó el timón con los aparejos y se llevó todo y el mastilero. Con lo que teníamos a mano, formamos un timón de fortuna. El timón de fortuna es un timón que, una vez perdido, que se hace con... Suplente, digamos, sí, de emergencia. No, ni siquiera suplente, se hace con lo que se tiene, Sí. se improvisa Sí. para poder tratar de sostener la embarcación. Formamos un timón de fortuna que en pocas horas hemos obtenido la ejecución y por fuerza de la marejada y fuerte viento, habiendo hecho todos los esfuerzos posibles con ayuda de las velas para salvar al buque. El temporal sigue, ya están peleando la sobrevida, o del buque o de ellos mismos. Claro, ¿no? sí. Con esta teoría del navegante que lo último que se abandona es el buque, ¿no? Digamos, de salvar todo. Pero no hemos podido gobernar el buque, manteniéndose siempre con viento y mar de costado y con riesgo de dirigirse a tierra. A las 7 de la noche se sondeó el agua, Sí. se sondeó la profundidad y se encontró 15 varas de hondo, que son 12 metros. Claro, que no es nada para una embarcación de ese tipo, sí. Siempre haciendo esfuerzos para dar vuelta al buque, estaba encarando a tierra, Sí. darlo vuelta, haciendo esfuerzos para dar vuelta al buque, pero sin conseguir tal efecto, ya que la mar nos sumergía de un lado a otro. El tiempo se puso más oscuro, con agua y viento siempre más fuerte, y así se avistó la costa, y en el mismo momento se sintió un fuerte golpe que dio el buque, y en ese momento se encontró 15 pulgadas de agua, 30 y pico de centímetros. Ya está. Entonces, Esto con un poco de música y algunos efectos es terrible, chicos. Yo no puedo parar de... No sé qué estarán haciendo la gente del otro lado, pero yo si estuviese en el auto no me bajo. Entonces, por escrupulosa atención a quien puede enseñar el arte marítimo, tenía tiempo. ¿Cómo hacía para El escribir tipo todo sabía. Sí. Decime que se lo escribía a alguien, él se lo iba dictando. ¿Cómo hace para escribir esto? No pude conocer otro remedio que hacer frenar las velas para encallar mejor el buque, para la salvación de todos. Había que dirigir el último paso, que era encallar Decorosamente. decorosamente, sí. Entonces, que nos salvemos todos, se largó el trinquete y el viento lo hizo pedazos. A las 8:30, el buque se encontró enteramente en la costa, lejos, como a 2 o 3 varas. Se empezó a trabajar para poner a salvo a los pasajeros, que eran 14, comprendiendo 2 niños y 2 señoras.
La pregunta es, ¿qué hacían dos niños arriba de una embarcación que supuestamente era Sí, mercantil. mercantil, de laburo, digamos, no era de pasajeros, ¿no? Sí, es raro. Es raro. Por eso el seguro no pagó. Encontró la excusa. No, no sé. No, no, no pensé que había sido, No, cerraba viste así. Puede haber pasado. Sí, Cerraba ¿cómo así, son? me muero. ¿Cómo son los seguros? Seguramente. Claro. Bueno, a las 9 se obtuvo ser todos salvos en tierra. En la mañana del 30, el 30 de mayo, se verificó el estado del buque que se encontró en seco, en el rincón del Quequén, partido de Necochea, cerca del Médano Negro. Ok. En la cartografía, durante mucho tiempo, hay distintas maneras de encontrar el médano, como negro o blanco. Ok. Ah, es el mismo médano. Es el Hace mismo referencia médano, al es mismo el médano. en la latitud 38.36, y ahí terminó el asunto. El expediente Sí. cierra la última foja, lo último que tiene, está fechado el 1 de diciembre, ya 6 meses después, que dice: el juez de paz comunica que desde el mes pasado, noviembre, se haya abandonado en el lugar del naufragio el bergantín Filántropo, que las marejadas son fuertes y es posible que de un día a otro desaparezca sin que sea posible salvarlo. La mercadería sí se había salvado. Sí. Lo que había quedado era la embarcación. Después, el relato que se hizo acerca de que se construyó, un relato, digamos, la palabra relato la usamos bien, ¿no? Sí. Acerca de la fundación del pueblo de Necochea, indica que el mástil, se usó el mástil del Filántropo, que fueron a buscar Ok. el mástil para usarlo como mástil. Sí. Como En la primera bandera donde que se se hizo en colocó la Necochea, bandera, supuestamente es ese. donde se colocó la bandera el 12 de octubre de 1881, probablemente 8 años después de esta situación. Puede que lo hayan rescatado. Lo decís con cierta duda. Lo digo, porque pero no me se gusta, comprobó. pero me gusta. Ok. Me gusta. Es un buen detalle, Me sí. gusta la Claro. construcción. Es romántico. Claro. Me gusta la construcción de este tipo de relatos o incluso de leyendas, pero son lindas las leyendas. Sí, y las claro. leyendas sirven. Las leyendas sirven para cualquier sociedad, por eso las creamos. ¿Sí? Bien. Si no sirvieran para nada, si hicieran daño, no se crearían leyendas. Las leyendas, los relatos fantásticos, las escribimos, digo como humanidad, ¿no? Yo, ¿no? Las escribimos porque las necesitamos. Y eso es importante. Pensar que a partir de un naufragio, la verdad, la mercadería no me importa nada, ¿no? Sí. Pero de 14 personas que sobrevivieron, con 2 niños y una señora incluidos, y que eso llevó a un grupo de vecinos, de lugareños, en un lugar bastante inhóspito, te digo, a decir: acá tiene que haber una ciudad para poder salvar a cualquier náufrago del mundo en cualquier momento. A mí me gusta vivir en esa ciudad. Y la verdad, en ese punto, yo no sé cuánto tiene de verdad, pero yo elijo creer. Yo quiero una ciudad donde estemos dispuestos a salvar a cualquier náufrago en cualquier momento de nuestra vida. Y quizás los náufragos de hoy es la cantidad de pibes que no tienen para comer. Capaz que no tenemos que ir a un médano a esperar que encalle un filántropo. Lindo nombre. También se llamaba Bandido, estábamos hasta las manos. ¿Cómo le pones el nombre al premio bandido? Y el premio bandido de esta noche es para. No lo quiere recibir nadie. ¿Te imaginas? Pero bueno, no sé cuánto tiene de verdad. Y la verdad, hay un punto donde... Podríamos meternos en el detalle y ser descreídos y decir, no, acá Sí. se fundó una ciudad porque si no, no cobraban un seguro, porque no Claro. había jurisprudencia, porque no había nada. Y digamos. algo de ese tipo de cosas también Pero está bueno. explican la fundación. Pero está bueno también ver esta parte. Pero más allá, por supuesto que es muy importante en la investigación del pasado, poder determinar, Sí. aproximarse todo lo posible a la verdad. Pero si hacemos... Puede cambiarnos, ¿eh? Puede cambiarnos que todos nos creamos esto, de que la ciudad fue hecha para salvar a náufragos de cualquier parte del mundo, puede cambiar nuestra mentalidad. Absolutamente. Entonces, eso, la búsqueda de la verdad, que es en definitiva de lo que trabajo, de lo que vivo y a lo que me dedico desde hace muchos años, para mí es importante. Pero hacerlo para desmantelar una leyenda ya sería de jodido. La leyenda es linda y nos hace quedar bien. No es poco. Es un buen principio como ciudad.
Y puede cambiar la cabeza de todos. Ale, magnífico momento de radio. Muchísimas gracias. A ustedes. La Fundación de Necochea, el encallamiento del filántropo, una embarcación que pasaba por aquí, que tuvo que volver, que quedó encallada en la ciudad. Alguien que creó esta ciudad porque había que salvar a sus navegantes. Y es un lindo mensaje a horas de cumplir 144 años. Alejandro Andersen, nuestro historiador favorito pasado por K2.